reaccionarían si es que una vez en clase un profesor les cuenta que de uno de sus primeros trabajos, supervisando una obra en provincia, al finalizar el primer día, luego de que él se iría pues a un hotel y dejaría a sus dos maestros de obra en unas casetas provisionales de la obra? Sin embargo, él pues toda su vida había vivido en la capital, jamás se le habría pasado por la cabeza que en provincia llueve. Porque sí, porque para otras personas de otros países en Lima casi no llueve. Y no solo llueve, sino que llueve mucho. Y esa llovizna no solamente evolucionaría a una lluvia, sino a una lluvia torrencial. Y esa lluvia torrencial terminaría sepultando vivo a uno de sus trabajadores, básicamente siendo cubierto por toda esa tierra que había excavado en el día. Tuve una vez un profesor de la universidad, entre muchos docentes, que contándonos una de sus primeras experiencias, nos contó esta historia, esta negligencia profesional, no como lo que fue una negligencia, porque existen normas que te indican dónde establecer estas obras provisionales en zonas muy seguras. Sin embargo, nos lo contó como un fun fact más de sus primeros trabajos. Y sí, se rió. Todos se rieron, menos yo. Y además enfatizó en que fue una pena que al final la familia como que fuera a hacerle problemas a la empresa porque estaba tan bien diseñado ese edificio, pero lastimosamente ya no se pudo seguir con la obra porque la familia le fue a hacer problemas por la muerte de su familiar. Solamente por eso. Y yo me pregunto en qué punto esta profesión que pasó de ser una preocupación por la humanidad a ser una forma de buscar lucrar a costa de esta. Hola, soy Mileva y en este video voy a hablar de mi carrera, la arquitectura. Específicamente mi carrera es arquitectura y urbanismo ambiental, pero sí. Y quiero dividir este video en dos partes fundamentales. Como pueden ver en el título, se llama ¿Qué está pasando con la arquitectura en Latinoamérica? Sí. Y quiero dividirlo en cómo se enseña la arquitectura y cómo se hace la arquitectura. ¿Cómo se enseña arquitectura? Yo encuentro varios problemas y considero que inician acá en cómo se enseña arquitectura. Es bien sabido, pues en Latinoamérica tenemos este complejo de inferioridad frente a países europeos, a países desarrollados, etc. Y por supuesto, también se ve reflejado en esta carrera. No es una excepción, ¿verdad? Porque al final la arquitectura no es otra cosa que intervenir en el espacio urbano, en la ciudad, en el espacio rural, etc. Y se ha absorbido tanto, no solo este complejo de inferioridad, por decirlo de alguna forma, sino también la centralización de los estudios, de las investigaciones, de los conocimientos en general, que se da muy poca difusión a los proyectos locales, que deberían ser al final los principalmente difundidos, porque a mí no me sirve de antecedente saber cómo hicieron un hospital en Barcelona, si es que yo quiero al final diseñar un centro de salud en una zona urbana marginal de Perú, de Lima, que ni siquiera tiene agua potable la mayor parte de la población. A mí no me sirve saber cómo lo hicieron porque las condiciones no son las mismas. Es más, ni siquiera son remotamente parecidas. Aún así, he conocido metodologías de enseñanza en universidades donde incluso no existe una fase de investigación previa al diseño, me refiero. Pues sí, revisan algunos datos, revisan algunos proyectos de antecedentes, pero no es una investigación, es cualquier cosa menos una investigación. Es, claro, revisar algunas cosas, pero muy puntuales y muy escuetas. Y esto, puta madre, es tan común que siento que por eso tantos estudiantes de arquitectura tienen problemas al final para hacer su tesis, que es básicamente el diseño de un proyecto, pero de forma completa, con la investigación previa. Porque claro, nunca se nos enseñó a investigar en los talleres anteriores, solamente pues a diseñar de frente. Nunca se les enseñó, nunca se nos enseñó a investigar antes de forma paulatina, solamente se nos enseñó a soñar básicamente con proyectos poco plausibles en un lugar completamente ajeno a lo que estamos planteando.
y un proyecto completamente ajeno a lo que estamos planteando. Y no es que solamente no exista poca investigación, sino que esto se ve traducido en que al final se ve la arquitectura como solo diseñar, solo hacer planos, solo hacer maquetas. Y al final estas maquetas, en este caso una maqueta conceptual, solo son esas maquetas, una manualidad. Y taller de diseño, el curso que se lleva desde primer hasta 10º semestre y que todos se enaltecen, by the way, tanto profesores como alumnos me refiero, no es la única alternativa, no es la única alternativa. Al final taller es un curso más, no debería ser el foco principal de la carrera. Es una posible rama más en la que ejercer, no es la única. Y por si me está viendo alguien de la carrera y también siente problemas respecto a taller, pues está muy bien, porque si es que no te va bien en taller, pues no tienes que ejercer en taller. Cuando salgas puedes ejercer en obra, puedes ejercer como urbanista, puedes ejercer como planificador de ciudades, puedes ejercer como gestor de proyectos, puedes ejercer como restaurador de monumentos históricos, etcétera. Puedes incluso irte por la rama legal de la arquitectura y ver lo de los litigios y así. Entonces, de hecho, hay 21 especialidades a nivel del mundo en arquitectura, entonces, por supuesto que no es la única opción. Es más, puedes no hacer nada y ser youtuber como yo. Porque al final es lamentable que exista una especie de malestar general y sabido por muchos y normalizado por muchos respecto a estudiar arquitectura. Y esto también deviene de ver al diseño como el último destino, el único destino. Y un destino lamentable porque pasaste la mitad de tu carrera sintiéndote insuficiente y la otra mitad sintiendo culpa por dormir. Y esto, por supuesto, exceptuando las muy notorias dinámicas de poder que existen en muchas carreras seguramente, pero pues como yo no estudio otra cosa sino arquitectura, entonces yo hablo de esto. Y con esto me refiero de nuevo al curso de taller de diseño, porque que por si son de otras carreras básicamente es pues donde se presentan planos, maquetas, etc. Y cada ciclo, cada semestre te dan un tema, vivienda, museo, colegio, hospital, whatever. Y tú tienes que desarrollar un proyecto en base a eso, en base al lugar, a las normas, etc. Y cada semana son más maquetas. Bueno, maquetas más detalladas, más planos, modelados 3D más desarrollados, más paneles arquitectónicos y cada semana te critican, te dan críticas para mejorar el proyecto, o esto en teoría, ¿verdad? Hasta llegar al producto final. Y esto no solamente es muy desgastante físicamente, porque es tanta la carga de los planos, porque hacer un proyecto demora y no es lo mismo desarrollar una vivienda en un ciclo que dura 4 o 6 meses a desarrollar un hospital en 4 o 6 meses. Es probablemente un esfuerzo sobrehumano, y no solamente sobrehumano, sino también dañino cognitivamente, el comer mal tan seguido, el dormir mal tan seguido, el no dormir tan seguido. Sino que aparte de esto, los docentes muchas veces se sienten en una potestad de criticarte, de darte críticas, la potestad de decir y hacer cuanto quieren con los estudiantes. Es mucho más común encontrar estudiantes que independientemente si ingresaron o no por vocación a la carrera, ahora dicen que se sienten cansados, ahora dicen que se sienten hartos, que se sienten exhaustos, que en suma no disfrutan de estar en esa situación. Yo he visto a docentes incluso acosar sutilmente a alumnas y ellas seguirles el juego para aprobar. He visto a docentes decir cosas como que alguien no debería estar en esa carrera, que debería retirarse, que no sirve para esa carrera, o decir críticas en general a la persona, al estudiante y no al proyecto. Entonces, yo no sé qué tipo de profesionales son para haber llegado a normalizar tanto la violencia verbal, en este caso constantemente, porque es terrible que alguien antes de dormir pueda darse 2 palmadas en la espalda sabiendo que sus estudiantes tienen ataques de pánico, tienen ansiedad, tienen gastritis, tienen depresión, lloran en sus clases. He conocido a más de una persona que ha tenido un intento de suicidio porque no podía con la carga académica de esta carrera, me refiero. Y no solamente estoy hablando de mi universidad, sino también de otras universidades. Yo, por mi parte, desde mi niñez siempre supe que estudiaría esto. Y ahora, bueno, al comienzo incluso, estudiándola inicialmente, tuve un poco de tiempo para disfrutarla. Tuve épocas en las que me gustaba leer, pues aparte de las clases, investigar por mi cuenta, ver proyectos de otros arquitectos famosos, de otros arquitectos no famosos. Y ya con el tiempo llega un punto en que burnout tras burnout,
uno apenas tiene tiempo y energía para dormir unas horas antes de que sea el día siguiente y tengas que pasar 12 horas en la computadora y luego dormir otras pocas horas y luego va a ser el día siguiente y se va a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo día tras día. Así hasta que llegue el día de la presentación donde te van a decir que no trabajaste nada. He llegado incluso a puntos donde he pensado que no podía ser feliz, es que seguía estudiando esto. Y yo me pongo a pensar en retrospectiva y cuán triste es orillar a alguien en tan poco tiempo a pensar de una forma tan contrastante, de adorar, de genuinamente tener lo que yo creo que era una vocación por algo, una vocación, una pasión por esta carrera, a pensar que no podía ser feliz estudiando esto. Y me hace sentir profundamente triste que más personas van a tener que percibir este sistema académico por años y años y años cuando empiecen. Y de hecho muchos arquitectos, incluso docentes me refiero, dicen como: ahora somos mucho más leves en las críticas. Antes te rompían las maquetas y te las tiraban al otro lado del salón y te decían: ¿estás llorando? Bueno, qué pena, tienes que acostumbrarte porque así es la carrera, porque así es la carrera. Y frente a esto no tengo otra cosa más que decir, que son la versión de baby boomers diciendo: a mí me daban con correa y salí bien. No sé, yo sé que esos docentes han visto esa mierda del turbio de Le Corbusier diciéndole a su alumno: this is not architecture, en todo su plano y tachándoselo. Y quieren sentirse así, quieren sentirse de esa forma. Pero no lo son. Solo son unos docentes en un país en vías de desarrollo, queriendo sentirse superiores a unos jovencitos 30 años menores. Entonces tenemos la enajenación frente a nuestra realidad local. Tenemos también la invisibilidad de la diversidad que es la carrera de arquitectura, de las subramas diversas. Y tenemos las dinámicas de poder de señores prepotentes o señores mañosos o ambos con estudiantes menores por 30, 20 años. Y todo está mal hasta acá, pero lo mejor es que aún no termina. Y creo que empeora un poco. Entonces, ahora yo creo que empeora en cómo se hace arquitectura. Existe entonces una desconexión casi total entre lo que se enseña y lo que se hace en arquitectura, lo que se ejecuta al salir de la universidad, si es que lo quieren poner así. No porque solamente existen muchos campos poco difundidos de esta carrera, como mencioné previamente, sino porque solamente en el diseño existe esta desconexión casi total. Yo sé que muchas personas se quejan, muchas personas de Latinoamérica se quejan diciendo: todos los colegios se ven iguales, ¿por qué todos los hospitales se ven iguales? ¿Por qué todas las casas se ven iguales? En España, en Francia, en los Emiratos Árabes Unidos tienen cosas súper creativas y súper avanzadas, y acá nos falta eso, nos falta creatividad, eso es lo que nos falta. Respuesta corta: allá tienen dinero, acá no. Allá no son unas zonas sísmicas en su mayoría, acá sí, y mucho. Y no solamente eso, sino como hay muchos riesgos de desastres naturales. Respuesta larga: sí y no. Yendo por partes, básicamente iniciando con las viviendas, ¿no? Las edificaciones más simples, más pequeñitas, más fáciles, más rápidas de hacer. No todas las casas se ven iguales, no, por supuesto que no. Esta casa no es igual a esta casa, y tampoco es igual a esta, y tampoco es igual a esta, y tampoco es igual a esta. Sí, puede que tengan en común los materiales de construcción, puede que tengan en común el sistema constructivo, en este caso albañilería confinada, pero tienen pinturas diferentes, tienen formas diferentes, tienen ventanas diferentes, tienen cubiertas diferentes. Me atrevería a asegurar incluso que cada una de estas tiene cierta individualización de su autor, ya sea arquitecto, ingeniero, un maestro de obras, un albañil, porque siendo realistas, en Latinoamérica no la mayoría de viviendas son hechas por profesionales, y esto también es por la misma razón por la que se construye también en albañilería, porque es más barato. Pero es más, también tienen cierta individualización de sus usuarios, de su familia. Yo puedo deducir tal vez que una familia tienen a un miembro discapacitado porque solamente quieren usar rampas y que sea un solo piso. Yo puedo deducir tal vez que en una familia piden que para el cuarto de uno de los hermanos tenga
ventanas muy chiquititas, porque es autista y le molesta la luz. Al final, una casa te cuenta mucho más de sus usuarios y de sus autores, pero lo que sí es cierto es que hay condiciones reales que también uno tiene que tomar en cuenta para diseñar. El suelo, la zona sísmica, las curvas topográficas, el presupuesto, el reglamento nacional, el comportamiento de los materiales. No todos los materiales tienen la misma ductilidad, ni la misma rigidez, ni la misma tendencia a la torsión, ni la misma tendencia whatever. El proceso burocrático para solicitar un predio, un terreno a la municipalidad. Eso es una cosa, pero un sinfín. Y muchas veces no se dan herramientas a los estudiantes para solucionar estos problemas, estos condicionantes reales. Y porque si de entrada se enseña a los estudiantes a obviar ciertos aspectos condicionantes al diseño solo para que se vea más estético y más vendible y más comprable, ya de entrada esto empieza como un proyecto deshonesto, un proyecto fantasma, con usuarios fantasma, en un lugar fantasma, con normas fantasma, con condiciones fantasma. Y en el ejercicio de la carrera, de la profesión, uno va lógicamente a carecer de estas herramientas resolutivas frente a estas condicionantes reales. Y si bien esto podría obviarse de una forma un poco más simple en una vivienda unifamiliar o en cualquier edificación pequeñita, en edificios, en colegios, en hospitales, en museos, en edificaciones más grandes, esto es mucho más complicado y esto sí que no se puede evitar. Y esto también deviene en que al final muchas de las soluciones que se proponen son parecidas, son las más simples de poder ver. Ello sumado a la creciente búsqueda por solo lucrar con un proyecto de arquitectura, sí que al final produce edificios bastante parecidos. Este edificio sí que se parece a este edificio, y a este edificio, y a este edificio. Entonces terminan siendo obras que no me dicen nada, no me dan nada, totalmente ajenas a su contexto, totalmente ajenas a sus usuarios, totalmente ajenas a su tiempo, porque uno debería poder diferenciar o intuir más o menos si es que una construcción fue hecha en Perú, o en Chile, o en Brasil, o Argentina, o en Uruguay, porque todos los países de Latinoamérica son muy distintos y muy diversos, y yo no puedo diferenciarlo. No solo son diversos en economía, sino también en las condiciones sociales, en las condiciones climáticas, en las condiciones políticas. Son muy diversos en general y yo no puedo diferenciar ni uno de estos. Si es que yo te dijera que cada uno fue en un país diferente, no podría saber en cuál. Y sí, cada uno fue en un país diferente. Y ahora, pues sí que se está estandarizando edificaciones grandes en masa, y la búsqueda por absorber cuánto capital sea posible de los usuarios ha hecho que la arquitectura pierda todo sentido de existencia. Si ya uno no diseña por la humanidad, que es para lo que nació esta profesión, si ya uno no busca expresar los valores, ya uno no busca el bienestar, ya uno no busca darle una segunda piel al hombre, ni busca facilitar las relaciones humanas, ¿para quién se está diseñando? O más bien, ¿para qué se está diseñando? Entonces, en palabras de Mies van der Rohe, al final la arquitectura es solo la voluntad de la época traducida al espacio. Gracias. Si les gustó, pueden apoyarme dando like y suscribiéndose. Bye bye.